Cuando era joven, yo vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques densos. La leyenda del Cadejo siempre había sido una parte integral de nuestra cultura, transmitida de generación en generación. Se decía que esta criatura, una especie de perro gigante con ojos brillantes, protegía a los viajeros de los peligros del bosque. Pero también se decía que tenía una contraparte malévola, el Cadejo Negro, que llevaba a los viajeros a su perdición. Una noche, decidí aventurarme solo en el bosque para explorar un antiguo sendero que nadie se atrevía a transitar después del anochecer. A pesar de las advertencias, estaba decidido a enfrentar mis miedos y demostrar que el Cadejo no era más que una leyenda. Mientras avanzaba por el sendero, escuché un suave aullido a lo lejos. Mis piernas temblaban, pero continué caminando. De repente, una figura imponente apareció frente a mí. Era un cadejo, pero no era la bestia temible que había imaginado. Era majestuoso y tenía una mirada amigable en sus ojos brillantes. El Cadejo Blanco comenzó a caminar a mi lado mientras explorábamos el bosque juntos. Era como si entendiera mis pensamientos y temores, guiándome por el sendero oscuro. Comencé a sentir una conexión con esta criatura que solo había conocido a través de cuentos de terror. Sin embargo, mientras avanzábamos, escuchamos un aullido aterrador que heló nuestra sangre. Apareció el Cadejo Negro, una criatura siniestra y malévola que se interpuso en nuestro camino. La bestia negra gruñó y mostró sus colmillos afilados. En ese momento, el Cadejo Blanco se puso en guardia, listo para protegerme. La batalla entre el bien y el mal se libró en medio del bosque, y yo era un testigo impotente de la lucha entre estas dos fuerzas opuestas. El enfrentamiento fue intenso, pero finalmente, el Cadejo Blanco logró derrotar al Cadejo Negro. Ambos se desvanecieron en la oscuridad del bosque, dejándome solo y atónito por lo que había presenciado. Mi aventura en el bosque había tomado un giro inesperado y trágico. Aunque el Cadejo Blanco me había protegido, me había quedado con una profunda sensación de asombro y respeto por la complejidad de las leyendas y la dualidad del bien y el mal que pueden existir en el mundo. Con el corazón lleno de terror, regresé a casa solo para encontrar una escena espantosa y macabra. Mi familia había sido devorada por el Cadejo Negro, y la evidencia de su ataque estaba por todas partes. En la mano de mi madre, que se había defendido valientemente, había pedazos de pelaje negro y sangre. El horror me inundó mientras recorría las habitaciones desgarrado por el dolor y la pérdida. Las risas y los abrazos que alguna vez llenaron nuestro hogar se habían transformado en un silencio desgarrador. El Cadejo Negro había tomado su venganza de la manera más cruel, tomando lo que más amaba. Lágrimas de tristeza y rabia inundaron mis ojos mientras juraba vengar a mi familia. Pero también sabía que el Cadejo Blanco había estado de mi lado, tratando de protegerme de la malévola contraparte. Ahora estaba solo, enfrentando la difícil tarea de comprender las lecciones que esta experiencia había dejado en mi vida. La leyenda del Cadejo había cobrado un precio terrible y mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde entonces, me convertí en un defensor de la verdad detrás de las leyendas, recordando siempre que incluso en las historias más aterradoras puede haber elementos de bondad y maldad que desafían nuestra comprensión. Mi historia se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de desafiar lo desconocido. Un recordatorio de que las criaturas de la noche a veces pueden ser más reales de lo que imaginamos.